Ya está con nosotros José María Zarralde. Chema, bienvenido en lunes. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. No, muchas gracias. Yo muy contento de estar aquí. Sí, siempre. oye, pues hoy que es día de los abuelos, del adulto mayor. Los abuelos, qué padre, ¿verdad? ¿no? Qué Qué padre. lindo. Yo te puedo decir que soy hombre de abuelos. Ahí o sea, está. Sí. tuve abuelos y eso literalmente a mí me cambió la vida. Así Es que algo increíble. fue Pero padre, ¿cómo sí. le hacen para dejarnos su legado, como bien lo dices, tecnológicamente? Porque obviamente, bueno, el legado nos lo dejan por herencia, con las cosas que aprendemos, pero ahora con la tecnología, Claro, ¿cómo? sí, bueno, las tecnologías de la información, las TICs, digamos, siempre se entiende como este objeto que es generacional, ¿no? De que, ay, no, es que Sí. mi abuelo, o sea, hasta mi abuela puede usarlo, ¿no? Así, es algo muy citado. Como si ¿no? fuese muy Una sencillo frase. y una persona- Exactamente, sí, no, a mí me parece que si recomponemos socialmente esta frasecita y esta concepción de la aproximación de los adultos mayores enfrente de las tecnologías de la información y en particular de los productos, porque bueno, hay que decir una cosa, tecnología es todo, tecnología es un lápiz, Sí. un martillo, ¿no? Pero la tecnología de la información tiene que ver con, un principio basiquísimo, que para qué digitalizamos nuestro mundo en imágenes, el sonido lo convertimos también en números. ¿Para qué todo esto? Pues esencialmente es para algo muy básico, los textos se convierten en números solo para preservarse como información. ¿Sí? Por eso le llamamos tecnologías de la información y el cómputo, ¿no? O sea, por supuesto. Bueno, ahora, si lo pensamos así, en el cerebro de un adulto mayor, está concentrada una gran cantidad de información, experiencia valiosísima, que puede aprovechar las tecnologías de información como un medio de preservación, ¿cierto? Claro. O sea, Totalmente. resulta que ahora no nada más nos enteramos de qué tal era el abuelo a través de sus cartas de amor que Sí. estaban o las que recibió la abuela o las que mandó el abuelo, sino que también hay espacios digitales en los que este conocimiento se puede guardar. ¿Qué les parece si vemos 3 ejemplos en línea? Sí, Claro. Nos pueden ayudar a entender mejor. Y son cómo- fáciles de usar. Pero más que las herramientas mismas, son los ejemplos de uso. Muy bien. Herramientas hay muchas. Entonces, Perfecto. bueno, ¿qué les parece si vamos primero a una búsqueda en YouTube, en el vínculo que les damos a continuación, que justo nos hace dar, al menos con una buena cantidad de tutoriales y formas de aprender? Sí. Digo, si eres muy autodidacta, pero particularmente les va a hacer llegar a casos específicos. Estamos viendo el caso de Montevideo, y sus puntos o sus centros de educación. Esto es un programa público. Y bueno, hay otro que también encontrarán en esta búsqueda, que es el caso de Extremadura. Son 2 casos históricos, digamos, muy interesantes, de una iniciativa que puso puntos de capacitación, digamos, para adultos mayores, Sí. considerados, que les enseñaban tecnologías. ¿Cómo les enseñaban tecnologías? A usar el programa de proceso de palabras o la hoja de cálculo. No, los enseñaban a bloguear. Vale. A tener su propio blog. Muy Y en el blog, bien. pero además orientado, o sea, no es tanto cómo usarla. Cómo usarla, la verdad, es que, caray, ya las interfaces de usuario cada vez son más accesibles. Mucho más amigables, ¿no? Exactamente. Olvidemos ese punto. Sí. Ok. Mejor pensemos en que trabajar con el abuelo y la abuela, o con el adulto mayor en general, para las tecnologías tiene que ver más con significar ese conocimiento que tiene y su experiencia a través de la tecnología. ¿Cómo la puede Imagínate plasmar? Esto, poder Sí. plasmar ¿Me explico? toda la experiencia, tantos años, ahí. Ahí, exacto. Está Entonces, increíble. exactamente. Entonces, por supuesto, el mejor camino será el blogging, o sea, hacer blogging, escribir, crear, diseñar. Bueno, ahora, ¿cómo aprendemos propiamente esto? Si tú, a lo mejor en YouTube los tutoriales no son suficientes o no eres muy de autodidactas, ¿no? Pues bueno, ¿qué te parece si te invitamos a visitar el siguiente sitio, que es el sitio de la DGTIC en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la Dirección de Tecnologías de la Información? Ahí está a disposición un catálogo maravilloso de cursos presenciales aquí en Ciudad de México. Así que eventualmente, si tienen ganitas de, digamos, invertirle unos pesitos, ahorita vamos, porque además hay descuentos, está en el sitio del 50% para los adultos mayores. Y tiempo también. porque Exacto. Tiene que ir a clases. Claro, ¿verdad? tiene que ir a clases, claro, pero bueno, si no eres mucho de ser autodidacta, ahí Sí. está la lista de precios, pero piensa que todo te costará la mitad. Así que bien. verdaderamente hay muchas, digamos, el desarrollo de habilidades muy específicas, ahí sí, ¿no? A lo mejor si quieres aprender a bloguear, a diseñar, a Claro. manejar tu programa para Wow. editar fotografías, nada más, un cursito nada más para eso, para que puedas ilustrar a lo mejor, Está o quizás padrísimo. puedas tomarle una foto a tu propia fotografía del recuerdo que está impresa o lo que sea, ya sabes. Entonces creo que es un espacio muy interesante. También hay aulas virtuales, así que Súper bien, creo que la qué oferta bueno. es amplísima. Mira. Y bueno, vamos a un poco a cerrar mirando el siguiente vínculo.
En el siguiente vínculo vamos a encontrar justamente, es que todo depende. Yo pienso que una de las posibilidades más ricas en México está gestándose poco a poco. Primero hubo el Instituto Nacional de Senectud, etcétera, es un desarrollo histórico desde los años 50 hasta acá. Pero bueno, hoy el INAPAM, que cambió su sitio, por cierto, el sitio nuevo, la dirección nueva está en pantalla, también ofrece una gran cantidad de recursos en línea y presenciales, digamos, para que puedas formarte como adulto mayor, con beneficios no solamente en acceso a educación, sino también en acceso a muchas políticas que son como cada vez más granulares, como más detallitos. A mí me interesa hacer esto, muy probablemente el INAPAM, porque no te metes al sitio, a lo mejor hay un programa que te puede facilitar eso en particular. Pero al final, las tecnologías de la información están aquí, hay que pensarlas así, para preservar el legado y una cultura de la humanidad. Entonces, quienes están, digamos, depositando, quienes podrían potencialmente depositar, el Despacito va a estar ahí durante mucho tiempo en el torrente digital de nuestra cultura, ¿no? Okay. Va a estar replicado en muchos discos duros en el planeta. Ese está más o menos a salvo, ¿no? Lo que puede no estar tan a salvo son las memorias de los más grandes, de los adultos mayores, que creo que pueden estar plasmadas poco a poco a través del Internet. Bueno. Facebook no es necesariamente el espacio para plasmarlas, mejor un lugar más buscable. Entonces, ¿qué les parece si que empecemos así, no? Claro, adultos mayores y tecnología. Qué bien, ¿eh? No hay pretexto, la verdad. No hay pretexto a depositar la memoria. Es muy importante, abuelos, por favor. Sí, que nos compartan y nos dejen todos los conocimientos. Gracias, Chema. No se la queden. Buena semana. A ustedes. Gracias.